Como profesionales, siempre tenemos la intención de ayudar a alguien que cursa con un cuadro clínico. Sin embargo, ¿realmente lo hacemos? ¿Realmente tenemos claro qué es lo que le importa a una persona que cursa con un cuadro en particular? Esta es la pregunta que se hizo Chris Ulak en un estudio sobre qué experimenta en su vida diaria una persona que busca atención por una lesión de manguito rotador. Todo esto con la intención de entender qué es lo que más le importa a una persona, qué es lo que más lo limita y sobre todo, qué necesita durante su proceso de tratamiento. Así que, tomémonos un café y hablemos de esto. Familia, qué gusto saludarlos y tenerlos aquí de nuevo en su casa, Un Café Con, el podcast de fisioterapia donde semana a semana estamos resumiendo un artículo para extraer las ideas más importantes y también darles los consejos prácticos aplicables para que puedan crecer y mejorar en su vida profesional. Para mí es un gusto recibirlos como cada semana. Familia, gracias por estar aquí, para que sigamos compartiendo, creciendo y mejorando como profesionales todos juntos. El día de hoy les tengo un estudio muy interesante porque es un estudio que habla de aquellas cosas que no siempre vemos o que no siempre nos interesamos como profesionales, que tiene que ver con la experiencia de vivir con alguna lesión, con algún dolor o con algún cuadro clínico. Es entender qué es lo que pasa por la cabeza de una persona cuando vive con dolor, cuando vive con una lesión. El estudio de hoy es un estudio del año 2022 y que corre a cargo de la Journal of Patient Experience, que tiene por nombre original What are people that seek care for rotator cuff tendinopathy experiencing in their daily life? Que nosotros vamos a resumir y a entender cómo vive y qué es importante para una persona con lesión de manguito rotador. El estudio de hoy se centra en la experiencia diaria de vivir con dolor por una lesión de manguito rotador y pretende que podamos entender qué es importante para las personas en recuperación y con ello quizá dirigir de una mejor manera nuestras intervenciones. Prácticamente habla sobre aquellas cosas que los pacientes no nos dicen a los profesionales. Y el problema es que no nos los dicen, pero es quizá lo más importante, porque nos va a ayudar a marcar objetivos, directrices terapéuticas, herramientas terapéuticas, actitudes, etc. El estudio buscó juntar a un montón de personas con la misma condición y sentarlas a conversar sobre la misma, entender sus sentimientos, sus preocupaciones y las emociones durante el tratamiento, creando lo que se llaman grupos de experiencias y así poder identificar qué es lo más importante para las personas que buscan atención con esta condición. De manera muy rápida, lo que hicieron en este estudio fue juntar un montón de personas que tenían dolor de hombro, que todas tenían una condición más o menos igual de manguito rotador, que todos tenían más o menos el tiempo con la patología, que todas estaban en tratamiento, que la mayoría tenía el mismo conocimiento de lo que le pasaba. Los sentaban a platicar en unas salas por alrededor de 30 a 90 minutos, con algunos cuestionarios que iban dirigiendo la conversación, con algunos moderadores, y los dejaban expresarse. El objetivo era entender, pues bueno, qué pasaba con ellos en su día a día, qué les preocupaban, cómo se sentían, etc. La necesidad de este tipo de estudios radica en que podamos entender que, en primer lugar, la experiencia de un individuo con una patología no siempre coincide con la fisiopatología. En segundo lugar, que como seres humanos tenemos la naturaleza a malinterpretar los síntomas. En tercer lugar, que los conceptos erróneos y dados por esta naturaleza de malinterpretar los síntomas pueden promover una variación en la intensidad de los síntomas y por último, que cuando nosotros no enfocamos las intervenciones en las preocupaciones y en las necesidades de las personas, esto puede representar una pobre recuperación. Con las transcripciones de lo que las personas conversaban al momento de juntarse a hablar de su lesión, se identificaron 3 áreas o 3 temas que eran los más importantes para los pacientes que pasaban con este tipo de dolor de hombro a causa del manguito rotador. Y dentro de cada área, dentro de cada
tema, hay puntos que son muy específicos que a las personas les importan más y que se recomienda que si los tomamos en cuenta podremos dirigir mejor nuestras intervenciones. La primera de estas áreas o el primero de estos temas tiene que ver con la capacidad. Y dentro de la capacidad, para las personas lo más importante es, 1. Desean volver a sus patrones de sueño regulares, ya que la mayoría de los participantes relatan que su condición es particularmente problemática cuando intentan dormir. Si ustedes ya han visto pacientes con dolor de hombro por manguito rotador, sabrán que es sumamente común que la persona les diga que el dolor aumenta por las noches y sobre todo cuando tienden a girarse y se acuestan en el brazo lesionado. Para las personas era sumamente importante que se les ayude a mejorar su estrategia de sueño o que se les dé algún manejo para recuperar sus patrones de sueño regulares, porque obviamente esto les afecta un montón en su vida diaria, se sienten cansados, se sienten fatigados y aparte el no dormir es sumamente incómodo. Por otro lado, a las personas les preocupa el poder recuperar su identidad. Y esta parte de recuperar la identidad la vamos a entender a que una persona pretende volverse a sentir útil y autónomo. Ya es algo que hemos hablado, que cuando estamos ante un dolor o ante una lesión, las personas están viviendo un duelo. ¿Por qué? Porque se les ha arrebatado o han perdido ciertas capacidades, cierta independencia. Y esto tiene que ver con modificar su identidad, porque ya no te identificas como una persona hábil, autónoma o libre de hacer lo que tú quieras. Para las personas en el área de capacidad, recuperar su identidad de poderse sentir autónomos, de poderse sentir útiles, es sumamente importante porque ellos quieren poder hacer aquellas cosas que para ellos son fundamentales e importantes. Y esto nos conecta con el último punto de lo que les preocupa, que tiene que ver con la dificultad para participar en actividades significativas con sus seres queridos, sobre todo cuando tienen hijos y tienen nietos. Mencionan que al vivir con esta condición no pueden realizar todas las actividades que para ellos son significativas con sus familiares y los hace sentir desconectados, solos y aislados. ¿Por qué en personas que tienen hijos o nietos de manera particular? Y esto puede aplicar inclusive a sobrinos. Porque la mayoría de las personas que tienen nietos, hijos o sobrinos tienden a jugar con ellos, a cargarlos, a hacer ciertas actividades que fomentan conexión y buena relación. Muchas de estas personas platicaron que con su condición no podían realizar estas actividades o inclusive que llegaban a notar cómo sus hijos, por ejemplo, en uno de los transcritos esto decía así, que su hijo lo podía ver como con cara de lástima o que no quería hacer la actividad con su padre porque tenía miedo a lastimarlo. Entonces, cuando tú no puedes relacionarte con tu hijo o cargar a tu nieto o jugar con tu sobrino, evidentemente te vas a sentir muy aislado y te vas a sentir demasiado triste. Entonces, para las personas es importante poder realizar estas participaciones significativas con sus seres queridos. En el segundo tema o en la segunda área es el área de la calma. Y la calma hace referencia a cuál es la calma que le da el profesional y el tratamiento a la persona, donde un punto importante para ellos es que el tratamiento deba de tener objetivos claros y dar la certidumbre de el qué esperar durante los tratamientos, cuáles son los cambios que va a poder notar y en qué momento va a poder percibir esta mejoría. Y dentro del apartado de calma, un segundo punto importante es que cuando la primera línea de tratamiento se basa en ejercicio terapéutico, el paciente debe de tener muy claro cuándo va a notar los cambios gracias a realizar el ejercicio. Cuándo se va a sentir mejor gracias a realizar el ejercicio o cómo va a poder notar que va mejorando gracias al ejercicio. ¿Por qué? Si nosotros como profesionales no les damos esta certidumbre de cuándo esperar el cambio gracias a los ejercicios, las personas consideran que no están mejorando porque ellos no se están esforzando lo suficiente al hacer los ejercicios, lo cual los hace sentir culpables e inútiles. Y esto es un foco rojo para nosotros como terapeutas porque es un contexto de peligro.
Esto es bien importante, sobre todo en este momento, porque la fisioterapia actual está teniendo una ola muy grande donde el ejercicio se está demostrando como la línea de tratamiento más eficiente para el tratamiento de dolores musculoesqueléticos. El problema es que no siempre vamos a tener un resultado de inmediato con los pacientes o tal vez no siempre en la intensidad del dolor. Entonces, si yo no le explico esto a mi paciente, si mi paciente no entiende que el resultado se puede medir de diferentes maneras, puede desarrollar este sentimiento de culpa. Entonces, en el apartado de calma, las personas ven como importante entender cuándo van a notar un cambio positivo y cómo identificar que está valiendo la pena lo que hacen para que sepan que su esfuerzo va a ser recompensado y no que se sientan culpables porque no se esfuerzan lo suficiente. Y de hecho, este sentimiento de no esforzarse es lo que llega a hacer que el paciente se sobreestimule y que el problema se haga aún peor. A más de uno de nosotros estoy seguro que nos ha pasado que le hemos mandado al paciente los ejercicios 2 veces al día y llega contigo a consulta y te dice que los hizo hasta 5 veces. Y quizá al hacerlo más veces se alteró toda tu dosificación y entonces ya valió. ¿Pero por qué los hizo más? ¿Porque se sintió bien con ellos o porque como no veía un cambio, creyó que si los hacía más veces iba a ser más rápido el cambio? Es algo que hay que ponernos a pensar. La tercer área o el tercer tema tiene que ver con la comodidad. La comodidad se va a relacionar con qué tan cómoda se siente la persona en su día a día. Las personas mencionan que se sentían poco saludables ya que en sus días estaban llenos de actividades dolorosas y que también existían secuelas de dolor después de la terapia o durante la terapia al realizar los ejercicios que se les mandaban. Parece ser que el dolor para las personas genera la creencia de indicar una falta de progreso con el tratamiento o inclusive que el problema está aumentando y esto genera mayor inutilidad y mayor sentimiento de sufrimiento porque entonces la persona cree que lo que está haciendo en lugar de ayudarle lo está lesionando más. En el punto de comodidad, parece ser que para las personas es bien importante saber y entender la diferencia entre dolor y daño. Y esto no es algo nuevo, ya lo hemos platicado en varios capítulos, lo he hecho notar en el contenido que les comparto, que en el proceso de educación el primer paso es reconceptualizar la creencia de dolor para el paciente, que entienda que dolor no es sinónimo de daño y que en muchas ocasiones será esperado sentir dolor durante la recuperación, porque la recuperación es una montaña rusa que a veces va bien, a veces no tan bien, hasta que el cuerpo se adapta. Pero si mi paciente no lo sabe, va a creer que cada que sienta dolor, esto está empeorando. Estas áreas o estos temas nos van a ayudar a entender que las personas con dolor tienen intereses muy particulares y que la experiencia dolorosa es muy distinta para cada persona. De nuevo, el modelo biopsicosocial se vuelve relevante. Así que, ¿cómo vamos a aplicar esta información en nuestro día a día? Lo primero, en tu primera consulta o en tu primera visita deberás de preguntar ¿qué es lo que espera esa persona con el tratamiento? Y no hablo de que se me quite el dolor. Hablo de indagar para qué quiere recuperarse. ¿Qué es lo que esa persona haría si no tuviera dolor? Lo que harás con esta respuesta es conocer el contexto y las prioridades de la persona. ¿Para qué? Bueno, para poder alinear los objetivos y las necesidades de las personas y direccionar las acciones terapéuticas hacia ello, incluyendo las propuestas de ejercicio, ya que para muchas personas no encuentran un significado o una utilidad a lo que hacen en terapia con lo que ellos buscan hacer allá afuera. Conocer el contexto y las necesidades debe de estimular nuestra creatividad para que podamos crear propuestas donde la persona le dé un sentido a lo que hace para que sea relevante y motivador. Si tu paciente busca poder cargar a sus nietos, debemos de encontrar y crear una propuesta donde la persona se pueda ver a sí misma cargando a sus nietos más adelante. El primer consejo, el primer aplicable es entender
el contexto de la persona y utilizar el contexto para alinear los objetivos y crear intervenciones enfocadas. Segundo consejo, vamos a aumentar la certidumbre y el enfoque del tratamiento en los pacientes. ¿Cómo? En primer lugar, tenemos que brindar la información necesaria sobre su condición. Deben de tener claros cuáles son los contribuyentes y entender cómo ellos pueden mejorar estas cosas. También deben de tener claro qué significa estar mejor. Y esta es una pregunta que a muchos se nos olvida. Muy pocas personas dedicamos tiempo a que el paciente entienda qué es estar mejor. ¿Qué significa estar avanzando? Y no estamos hablando de que reduzca el dolor. La intensidad del dolor es uno de tantos factores que nosotros podemos medir y evaluar para saber que vamos mejor. ¿Y por qué es importante que le demos más de un factor más allá de la intensidad? Porque en muchas ocasiones durante el tratamiento puede existir dolor y no siempre la intensidad de dolor va a ser el primer factor que se modifique. Por esto, el paciente debe de poder medir la mejoría con otras herramientas. Algo que yo llego a utilizar en mis consultas constantemente es la cantidad de cosas que puede hacer, la facilidad con las que las hace, el valor que tiene para intentar cosas nuevas, la velocidad con la que ejecuta las cosas. Una persona debe de entender que mejorar es poder hacer cosas que antes no podía hacer a pesar de que aún me duele. Que el que yo me anime a intentar cosas nuevas que antes me daban miedo también es una mejoría, porque ya me percibo más capaz. Que el que pueda hacer las cosas más rápido, aunque aún tenga dolor, también es estar mejor. Y que al final del día, al mejorar la capacidad, la mayor probabilidad es que la intensidad llegue a ir bajando. Pero no siempre queramos enseñar la medida a la persona, la mejoría, solo con la intensidad. Hay que darle más opciones para que pueda darse cuenta de que está avanzando. El tercer consejo. Tenemos que ayudar a las personas a entender que dolor no significa que esté empeorando y que en ocasiones es habitual percibir dolor durante el tratamiento. No solo esto, sino que también tenemos que darles herramientas para que ellos puedan monitorear cuándo el dolor es transitorio y adaptativo en su día a día y que este dolor no significa que tenga que parar la actividad o que se siente mal. Para esta situación de ayudar a entender a la persona de que dolor no siempre significa daño, normalmente yo llego a ocupar una escala de EVA, donde el dolor menor a 4/10 se lo dibujo como una zona segura, una zona verde. ¿Y qué indica esto? Que el dolor es adaptativo, que es transitorio y que puede continuar con la actividad sin temor a lastimarse. Que una intensidad de 5/8/10 es una zona amarilla o una zona de precaución, que tampoco significa que deba de parar la actividad, sino de que debe de adaptarla. Y le doy diferentes herramientas para adaptarla, que puede ser la velocidad, el rango de movimiento, el principal ejecutor, etc. Tendrás muchas herramientas para que las pueda adaptar. Y a partir del 8 o del 9/10 de dolor, sí vamos a frenar la actividad y me debe de contactar para poder adaptarle y explicarle qué es lo que está pasando y que no se cree ideas catastróficas. Algo que me ayuda a complementar esta herramienta de la escala de EVA y el semáforo de explicar zona segura, zona de riesgo, zona de peligro y contacto, también es el modelo de las montañas gemelas. Le ayudo de manera gráfica y explicativa a mi paciente en consulta, que puede ser a través de un video, le puedo explicar yo, le puedo hacer un dibujo. Sobre todo lo del dibujo a las personas les encanta. Les explico cómo los umbrales se han modificado y por qué ahora cosas duelen que antes no dolían y cómo se van adaptando estos umbrales y por qué realmente llega a ser habitual esperar dolor. Una vez que ellos entienden este modelo, que ellos me lo pueden repetir, que ya entendieron, entonces por eso ahora me duele cada vez que me baño, con razón me dolió en la semana cuando bajé el café de la alacena. Ya que ellos tienen claro eso, les digo, bueno, ahora te voy a dar una herramienta para que sepas cuándo me tienes que contactar, cuándo tienes que adaptar o cuándo puedes continuar sin peligro. ¿Claro? Y les doy esta escala de EVA y este semáforo.
Esto de la certidumbre o de dar certidumbre a los pacientes y de darles una sensación de control sobre su dolor, sabemos que es fundamental en el manejo de la intensidad del dolor, porque trabajamos con algo que se llama locus de control. Con todas este tipo de herramientas de monitoreo, adaptación y de contacto continuo, porque acuérdense, si el paciente siente un 9 de dolor, para la actividad y me contacta. Lo que hace es aumentar este locus de control, les da certidumbre, les da el control sobre sus síntomas y por ende los empodera más a continuar y a experimentar. Cuarto lugar, tenemos que fijar objetivos claros y sobre todo fijar objetivos por sesión y por periodos de sesiones. Las personas merecen la certidumbre de saber para qué están haciendo algo que tú le has puesto en consulta, qué y cuándo van a esperar, y si tú ya realizaste todo lo anterior que te he mencionado a tu paciente y tu paciente ya entendió los contribuyentes de su condición y qué necesita para corregir aquello que anhela, también como tú ya conoces sus necesidades porque aplicaste el primer consejo, ya estás creando propuestas muy significativas. Ahora ya no solamente vamos a darle certidumbre, no solamente les vamos a aumentar el locus de control, no solamente vamos a crear actividades para ellos, ahora también en cada sesión le vas a decir a tu paciente cuál es el objetivo de hoy y cómo ese objetivo lo va a ayudar a realizar después todo lo que a él le importa. Cuando tú hagas esto, la persona va a estar centrada y va a saber qué esperar después de la sesión de hoy y durante la semana quizá, porque es lo que le vas a mandar a trabajar toda la semana. Lo cual hace que le dé sentido y orden tanto al tratamiento como a las progresiones. Es un consejo súper sencillo. Te estoy invitando a que tú en cada sesión tengas un objetivo claro y no solo lo tengas, sino se lo digas al paciente. Muy bien, señor Carlos. El objetivo de hoy es trabajar que pueda llevar el brazo arriba. Él tiene claro que el objetivo de hoy es llevar el brazo arriba y por ende que todas las actividades están enfocadas a eso. Y si al final de la sesión él mejoró poder llevar el brazo hacia arriba, tú ganas mayor credibilidad, él tiene claro que lo que iban a hacer hoy se ha cumplido y vamos avanzando y progresando. Te invito a que ocupes la frase, el objetivo de hoy es. Pruébalo y vas a notar que hace un montón la diferencia al comenzar la sesión diciéndole a una persona, el objetivo de hoy es. Usa esta frase con tus pacientes antes de cada sesión y me cuentas qué tan poderosa fue esta frase con tus pacientes, tanto en sus niveles de motivación, actitud, concentración y resultado. Este cuarto consejo es súper poderoso y es solamente tener claro el objetivo e implementar la frase en tu día a día. Quinto, por último, vamos a buscar la adaptación ante todo. La única forma de mejorar esas sensaciones de pérdida de identidad es no prohibir y sí adaptando tanto las actividades cotidianas como las laborales y hasta las recreativas. La adaptación sumada a la educación de cómo monitorear el dolor, la certidumbre de saber que el dolor no es sinónimo de daño y las herramientas para el control de síntomas que ya le habrás dado a tu paciente le van a dar un gran resultado. Recordemos que una de las cosas que más le importaba a la gente era perder o recuperar su identidad. Entonces, si no queremos que se sientan inútiles o alejados o solos, tenemos que buscar adaptaciones. Busca adaptar todas las actividades de tu paciente. Su forma de dormir, sus actividades en el trabajo, sus juegos con sus hijos, dale alternativas y dale herramientas para que él pueda tomar el control. Te acabo de dar 5 consejos aplicables para mejorar la atención no solo en los pacientes con dolor de hombro, como lo marcaría el estudio que estamos analizando, sino que también estos 5 consejos que te acabo de dar van a funcionar en la mayoría de las personas que tienen un cuadro doloroso musculoesquelético, tomando en cuenta su experiencia dolorosa y sabiendo que el 99.9% de personas que van con nosotros van por dolor, indica que estos 5 consejos que te acabo de dar te van a servir en el 99.9% de tus pacientes. Estos consejos no solo nacen del análisis de este artículo, también tienen la validación de mis pacientes, familia. Nacen de analizar artículos como este, pero también te puedo decir que funcionan porque yo los aplico
cada día con mis pacientes ya de un tiempo para acá. Estos consejos no nacen solo de la teoría, nacen de la teoría, de la práctica y de la validación con mi población de pacientes. A pesar de todo esto, tenemos que recordar que cada dolor es diferente y que debemos de tomar el tiempo de escuchar y entender la experiencia dolorosa de cada paciente y actuar en torno a ella. Las personas hoy en día ya no buscan tratamientos superficiales enfocados solo en las estructuras. Las personas buscan y necesitan tratamientos enfocados en personas. Buscan sensaciones de seguridad, buscan percepción de atención. Dentro del estudio vienen las transcripciones de las conversaciones de las personas y hay frases que son muy interesantes que tendremos que reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo para nuestros pacientes realmente. Y por eso, como siempre te recuerdo que este resumen no sustituye a la lectura del artículo. Te animo a que lo leas y te animo a pedírmelo si lo quieres para que tú lo puedas leer estos pensamientos de las personas, esas transcripciones de las conversaciones. Y realmente cuando yo las leí me di cuenta que muchas de esas frases las han dicho mis pacientes y no siempre las tomaba en cuenta. Entonces vale la pena reflexionarlas. Y si lees el artículo, también cuéntame qué es lo que te pareció. Recuerda que me encanta conocer qué te pareció el episodio, qué te pareció el artículo. Si te ha ayudado en algo, mándame un mensaje, cuéntame tu experiencia en Instagram, @elfisiooficial. Si estás en el club de Telegram, compártenos tu testimonio de cómo esto te ayudó o qué te pareció. O si tú tienes nuevas ideas al analizar este estudio, compártenoslas. El objetivo de todo eso es crecer mutuamente. Por ahora, ve y aplica esta información y cuéntame cómo mejoran tus resultados. Yo te espero aquí la siguiente semana para seguir creciendo como profesionales desde la evidencia, aquí en tu casa, tu podcast favorito de fisioterapia y crecimiento profesional, Un Café con. Familia, cuídense mucho, los abrazo, los quiero, nos vemos a la siguiente. ¡Chao!